más con el Inside Star Citizen, que en este caso se llama River Song, Canción del Río. ¿Qué impacto tiene el desarrollo de la tecnología de ríos en el universo persistente? Esta semana en el Inside Star Citizen echamos un vistazo a la primera implementación de esta tecnología en el sistema de Stanton. Más un vistacillo a la reputación que está por llegar, a los cambios que hay de reputación y hostilidad. Que significa más oportunidades para tanto jugadores como desarrolladores por igual. Quieto. Quieto. Ahí está. Rivers are more than just water. They're a place to explore. Rivers are more than just water. Los ríos son algo más que solo agua. Son lugares para explorar. Qué pasada. They're a place to find harvestables that you can pick up. Lugares también para encontrar recolectables que tú puedas They're a place recoger. where everything is amplified versus the surrounding terrain. And the very first river will be in 317 through the hills of Microtech. Y el primer río estará en las colinas de Microtech, en la 317. Since this time last year, we started to take Rivers from what was a pretty tech demo to something we could release. We thought we were ready to put this out in 316. We were pretty happy with what we had, but we still needed some more changes to bring it ready to put out into the PU. We started by doing a refactor. Vale, están diciendo de que llevan trabajando la herramienta un tiempo, de hecho lo llevamos viendo, ¿no?, en los diferentes noticiarios, y comentan de que están contentos de cómo tienen la tecnología actual para tal, pero que todavía les falta un poquillo para implementarlo en el PU. All of our object scattering, so we could have far more power and far more performance when we're distributing objects across the planet. No, hay algo que me he quedado ahí, me he saltado. Distributing objects, so we could have far more power PU. We started by doing a refactor all of our object scattering, so we could have far more power and far more performance when we're... Claro, dice que empezaron haciendo una redistribución una refactorización, un retrabajo en lo que es los objetos repartidos por el verso para que consuman menos, para que mejore el rendimiento. Distributing objects across the planet. One of the biggest things I wanted to improve as well was to increase the density around the rivers, but without increasing the global density of our objects, this was going to be difficult, which led me to work on on-demand spawn points, a system where we can pass a position to the biome builder and it will automatically scatter appropriate assets at that location. Otra de las cosas que querían hacer era poder tener más recursos cerca de los ríos, y que esto no era posible antes, pero que, bueno, pues mediante una serie de técnicas sí que han hecho lo que es la posibilidad de que haya más vegetación, más cosas cerca de los ríos, que el resto de las superficies. O sea, que el resto de lo que es el planeta, ¿no? We now procedurally place on-demand spawn points along the length of the river and around the basin. Claro, entonces lo que es a lo largo del río y en las cuencas del río pueden poner más objetos bajo demanda, ¿no? One of the major things that we had to add was dressing presets, which allow us to add specific objects around locations like rivers. And we also had to build the river mesh from the ground up, which involves spline mesh building, which took a long time. That did sadly mean that we missed 316, but it's all the better for it, as we've worked on all of these different interactions for the player with the rivers. For example, as of 317, you may now walk down into rivers and oceans as long as you are wearing a helmet. Vale, dice que estuvieron trabajando en varias cosas, que por eso pasan los ríos de la 316 a la 317, ¿no? Y que era lo importante, ¿no? Que se puede caminar en ríos siempre que llevemos casco, tanto en océanos como en ríos. You may explore underwater, you keep your helmet on, you won't drown. You can now drive grav-lev bikes over both oceans and... Ahora vas a poder conducir motos levitadoras sobre ríos y sobre océanos. Rivers, without just falling through and exploding.
We also have harvestables around the river's edge for you to explore and collect. También tenemos pues los recolectables al lado de los ríos para explorar y recolectar. We also did a rework of our water caustic system, meaning that there are water caustics thrown by the river and its basin, both onto objects above the water, like your ship or trees or rocks, and onto the surface below. Vale, estamos viendo ahí el reflectante, ¿no? de las aguas que se ve en objetos cercanos o cerca del agua, ¿no? Planet Content Team haven't had a full chance to take a visit of the oceans yet, so while there are assets down there, you can expect improvements in coming patches. A ver, un momento. Assets down there, you can. Content Team haven't had a full chance to take a visit of the oceans yet, so while there are assets down there, you can expect improvements in coming patches. Claro, con respecto a los océanos, que podemos esperar mejoras en los parches que están por llegar, porque el Planet Content Team todavía no ha tenido tiempo de meterle caña. The next big improvement to rivers is going to be fizz areas, so you can throw things into the river and watch them flow down, as well as work on the foliage. A ver. Down. Big improvement to rivers is going to be fizz areas, so you can throw things into the river and watch them flow down, as well. O sea, fleece areas, no sé a lo que se refiere, pero en resumidas cuentas dice que vas a poder tirar objetos en el río que se van a poder hundir. Un momento que lo miramos. Como una capa o algo así. Well as work on the foliage shader, which is going to create more varied and seasonal foliage across our planets as well as just the rivers. Parece que también están trabajando en el shader de el foliaje o bueno, pues flores, plantas, esas movidas. Hierba. In the future, que va a estar más de acuerdo con la temporada de la zona a lo largo del río. what I want is for an artist to be creating a planet and say, okay, I'm happy with the elevation, let's create a river system, and for it to be done. And we're not quite at that stage yet. Each river is maybe 1 or 2 clicks, but it needs to be hundreds of rivers per planet without even thinking about it. Claro, dice que el objetivo que tienen ellos es que un artista puede llegar y dice, bueno, pues creo que hemos hecho un planeta, que tenemos la elevación correcta del planeta, vamos a poner un río, ¿no? Y dice que de momento no están en el punto de que sea pues un par de clics y ya está, y que tienen que llegar a ese punto porque además la idea es que tiene que haber cientos de ríos en un planeta. The river in 317 doesn't have any missions or QT markers to find it with, so you will have to go exploring to find it, although hopefully this video has been a help. Dice que el río no tiene ningún tipo de marcador o misión para ir, que tendremos que salir afuera y explorarlo, y esperemos que este vídeo haya servido de ayuda para encontrarlo. River tech is more than just adding running water to the surface of our planets and moons. It's the collective gathering of mesh and shader, erosion and foliage, traversal over, under, and through the surface. Travesía debajo del agua, por encima de la superficie, erosión, follaje, que el río es algo más que simplemente pues agua, ¿no? It's the harbinger of things like lava fields and roads and so much more. And up next, A ver. and so much. And it's the harbinger of things like lava fields and roads and so much more. Que además que dice que es el principio de los ríos de lava, carreteras y mucho más. And up next on this week's show, a look at upcoming efforts to improve our reputation and hostility systems in Alpha 317 and beyond. We just got Sistema de reputación en el Alpha 3.17 y más allá. Vamos a ver. done running Ninetales, Xena Threat, and Jump Town. You seem to be really enjoying these dynamic events. You're running bounty missions, you're running assassinations, all these things, and we're really excited about that.
As a designer, it's pretty difficult to look at these and not see all the little things that we can do to make this better, to make these not just good, but great. And in order to do that in the near future, we're going to be implementing some new features into the reputation and hostility. Claro, dice que es difícil ver de todas las cosas que han puesto, Town, las misiones de Monty Hunter, Xenotre, los eventos en general, que es difícil como desarrollador ver las pequeñas cosas que realmente supondrían una mejora. Y para eso, pues, han añadido cosas al sistema de reputación. Hostility systems. With the current reputation system, all of your relationships to NPCs are static. That means that essentially you can't become friends with the criminals and you can't become enemies with the law enforcement. In addition, if you shoot someone, just a single bullet can make it so that everyone around you suddenly starts raining hell down upon you. And that can be a pretty awful experience. Vale, está diciendo de que ahora mismo la reputación está bastante estática. Te puedes llevar mal con los criminales, o bien con los criminales, o bien con la fuerza de la ley y tal. Y que en caso de que tú dispares a alguien, que todo el mundo te cose a tiros ahora mismo, ¿no? Y que puede ser una experiencia desagradable. Falles un We're going to be disparo. looking to address that in a multitude of ways. We're going to be looking to have reputation start driving hostility. So essentially, how NPCs react to you and how you see them. As you become more and more friendly, build up that affinity with NPCs of a certain organization, they will begin to shift their opinion of you. You can actually do missions or content for Ninetales, and if you get to a certain point in their bar, they will stop shooting at you and start just letting you go by, and then eventually even start protecting you. Ok, dice que una de las cosas que vamos a ver es el comportamiento centrado en los NPCs, la inteligencia artificial, de cómo si empiezas a tener afinidad con ellos, se van, pues en el caso de los Ninetales, incluso te ofrezcan misiones, te dejen de disparar en algún punto, incluso pasen de ti o te lleguen a acabar defendiendo. By the same measure, if you start attacking law enforcement or committing too many crimes, after a certain point, Crusader Security is going to start hunting you down and attacking you on site instead of waiting for you to commit a crime. Claro, dice que en el caso de que tú tengas, si estás dedicado a hacer asesinatos y tal, Hearthstone Security, o sea, Crusader Security va a dedicar a derribarte, ¿no? Va a ir a cazarte, aunque en lugar de esperar a que cometas un crimen. On the side of making it so that people don't attack you when you just fire a single bullet, we're looking at in the slightly more distant future where if you are in the green zone with a organization, if they really, really like you, then they actually have a larger threshold that you have to break over in order to cause them to want to attack you. We don't want it to be global so that players can't abuse it, but we do want it to be something that is a bit of a benefit if you go and make friends with these people. Claro, dice que en el caso de que estés en una zona verde, es decir, por ejemplo, alrededor de una estación, si tú tienes una buena reputación con esa facción, que tengas un abanico más amplio, o sea, un abanico más amplio, no, una cuerda menos delgada, ¿no? Para a la hora de si tú infringes daño a otro jugador o cometes una infracción, que sean más permisivos. Que sean más permisivos contigo porque tienes una buena reputación con ellos. Y que dice que no lo quieren hacer global, que quieren tener cuidado de que no se abuse de este tipo de mecánicas. O sea que si te odian los de Crusader Security, aunque no tengas criminalidad, si por ti. Efectivamente, Riker. Te cazarán igualmente aunque no tengas crimen. In 3.17, these changes are going to be largely invisible to players. It's really more about at this point giving. A ver, un momentito que dice aquí. In 3.17, these changes are going to be largely invisible to players. It's really more about at this point giving the feature and the tools to our developers so that we can continue building the content that our players and our developers really want in 3.18 and onward. This content will enable us to, for instance, in Xenothreat, make it so that you can actually be on the side of the Xenothreat instead of just trolling other players. In addition, for Jumptown, this will help us to sort of patch A ver. on the side of the Xenothreat instead of just trolling other players. Tools to our developers so that we can continue building the content that our players and our developers really want in 3.18 and onward. This content will enable us to, for instance, in Xenothreat, make it so that you can actually be on the side of the Xenothreat instead of just trolling other. Bien,
Estos avances en la reputación son herramientas para los desarrolladores, para que no vamos a ver esto así en plan... Rollo que no va a ser algo que vayamos a percibir de primera mano los jugadores, muchas de las cosas, pero sí es algo que van a tener los desarrolladores como herramientas para desarrollar el gameplay que queremos. Y esto servirá, por ejemplo, pues el día de mañana también para que la Sinotred, nosotros podamos estar en una facción apoyando a la Sinotred y no simplemente haya otros jugadores que estén troleando a la gente que esté haciendo el evento bien. O sea, que realmente te puedas apuntar a la facción de los Sinotred. Players. Cambiará muchísimo el evento si nos podemos apuntar con la Sinodred, ¿eh? El pegarse contra una Javelin, uff, qué ganas tengo. In addition, for Jumptown, this will help us to sort of patch some of the holes where players can exploit the system by grabbing a quick crime stat after they've already pulled out their packages and not have to actually fight people in order to get their drugs. This also enables us to take a lot of our existing content for the lawful side and make... Claro, dice que parchear agujeros también, por ejemplo, en Jumptown, que de gente que pillaba paquetes y luego pillaba criminalidad para ir a venderlos. This also enables us to take a lot of our existing content for the lawful side and make criminal missions, so that there is actually content in the game for criminals to do in the long term, not just with these events. A ver, un momento. Enables us to take a lot of our existing content for the lawful side and make criminal missions. Claro, dice que además permitirá a este sistema pillar mucho contenido ya creado para el sistema legal para hacer misiones de criminalidad, para poder hacer misiones de crimen a largo plazo, que no simplemente sean una serie de eventos breves como este, ¿no? So that there Como el del salto a la Caterpillar y tal. is actually content in the game for criminals to do in the long term, not Claro, que haya realmente verdadero contenido para hacer por los criminales a largo plazo. just with these events. And of course, with additional dynamic events rolling out in the future, we can start building with this in mind from the start. This feature will allow us to say that this event is going to have this faction versus this faction, and players will be able to be on those sides in a much more permanent and invested fashion. Claro, dice de que el día de mañana además con los eventos dinámicos podrán configurar, pues dirán, pues esta facción va contra esta facción y los jugadores podrán escoger una facción, pero una facción que sea algo más notorio, más importante, más a la larga, que puedan, o sea, que podamos invertir el que nos compense tener esa facción alta una vez la cojamos, ¿no? So what did we learn this week? Well, we learned that Microtech's First River is the next step forward in the systemic tools that will allow developers to bring more texture, hazard, and opportunity to Star Citizen's planets and moons. That the reputation system and its continuing development remain at the heart of enabling developers to create more meaningful and effective mission content. And that upcoming hostility changes means maybe I won't get punished so quickly when I turn a friendly hello into accidental, unintended friendly fire. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you all next week. Bien, chaval, estaba diciendo ya que con este nuevo sistema cuando se le escape el gatillo no le liaría parda. Resumidas. Y bueno, la verdad es que el sistema de reputaciones, oye, pinta muy bien. Pinta muy bien esto, chavales, tiene una pintaza de la hostia. Y si no quiero ninguna facción, me van a disparar las dos. Si no quieres ninguna facción, no te disparará la facción legal. La facción criminal te va a disparar probablemente siempre, Eco. Digo yo. No quieren que te metas en sus asuntos, ¿sabes? Dependerá, supongo, de la agresividad de la facción o yo qué sé. Dependerá de varias cosas. Supongo que al principio será bastante sencillo. Y esas preguntas, esa pregunta que acabas de hacer tú ahora, supongo que será algo que ellos se han planteado también, ¿no? A ver. A ver, ¿Reque se ha ido a cenar? Cato, ¿tú estás por aquí? Estamos Estoy aquí. matando peña. ¿Habéis visto lo del Inside? No. Uf, qué Lo voy a chulada. ver después. Qué chulada, tío. Me ha molado tela, tío. Bueno, lo de los ríos es una locura. Y lo de la reputación mola mucho.
De que básicamente que vamos a tener misiones de criminalidad, tío. Por fin. No, Fin. que no vamos a tener solo 3 basuras, tío. Y, Menos mal. y lo de levitar con la moto sobre